Son las 8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos en Radio Morena, la gigante del Pacífico. Esto es Morena Noticias en su primera emisión, jornada de día jueves 11 de diciembre del año 2025. Tal como lo anunciamos antes de la pausa, ya está con nosotros Nicolás Brito Grandes, representante del Comité de Perjudicados por la quiebra del Banco del Progreso, a propósito de la dolarización. Qué gusto recibirlo, muy buen día, bienvenido a Radio Morena. Buenos días, abogado Almeida, señorita, amigo, y a los radioescuchas de todo el mundo. Por petición suya, nos ha pedido, nos ha planteado, nos ha traído un video en el que interviene el expresidente de la República, Yamil Maguad. Lo proyectamos. Hay que recordar primero que Nicolás Brito era el presidente de todos los perjudicados del Banco del Progreso y como tal jugó un papel importantísimo en la sanción que se buscaba, inclusive del propio expresidente Yamil Maguad, que para suerte del pueblo fue defenestrado por una revolución popular. Y en ese sentido es importante recordarlo, 8.300 millones de dólares se perdieron del pueblo ecuatoriano. Y por eso es importante ahora que el señor Maguad reclama que deben liberarlo. Entonces queremos escuchar a Nicolás Brito hasta dónde puede ser posible eso o no. Fue sancionado y sentenciado por la justicia Yamil Maguad, pero en el año 2021 ante la Corte Constitucional presentó un recurso, una demanda para que se levanten las penas que tiene en su contra. Vamos a escuchar lo que dijo el expresidente de la República, Yamil Maguad. Primero se presentó una acusación por violación a la Constitución porque firmé el decreto ejecutivo que congeló los depósitos. Ese es mi delito, haber firmado un decreto ejecutivo que puede ser polémico, pero no es un crimen, no está estipulado en el Código Penal. 8 de la mañana con 12 minutos, ¿cómo responde o gusta que le pongamos también la otra parte del video? No lo hace culpable o sí, porque la consecuencia de ese decreto es el problema. Me gustaría, antes de dar la explicación, reseñar para que las personas se acuerden el contexto de la situación. Adelante, por favor. Recordemos que se habla de una crisis bancaria por culpa de lo que decía en otras entrevistas el señor Maguad, por culpa del fenómeno del Niño. Y nadie niega que existió el fenómeno del Niño. Pero la crisis bancaria se fragúa porque los dueños de algunos bancos, entre ellos el Banco del Progreso, se habían prestado la plata de los depositantes ellos mismos y inflaban los costos de los bienes que querían con esa plata. Por ejemplo, el doctor Aspiazu compró Canal CTV, que se recuerda estaba valuado en 4 millones de dólares. Él lo presentaba como de 8 millones de dólares. Entonces en algún momento le quitaron el CTV. No le importaba porque ya se había cobrado con creces. Lo mismo con la empresa eléctrica y con muchos bienes. Y así hicieron muchos banqueros. Entonces se habían utilizado en negocios propios con sobreprecio la plata de los ahorristas. Y esto era un problema que tenía que reventar. Llegó ya el año 98. La crisis estaba fuerte al interior de los bancos. La mayoría de la gente no conocíamos de esto. Entonces, ¿qué empiezan a hacer algunos banqueros? Especialmente los que quebraron los bancos. Empiezan a crear una pirámide, la pirámide Ponce. Empiezan a pagar intereses altísimos de más del 50% para captar los ahorros y seguir con esos ahorros pagando a los otros depositantes hasta que, como toda pirámide, revienta. Y ya estaba la campaña del señor Yamil Maguad. Viene el señor Aspiazu, y esto que digo, lo voy a decir, está en el juicio presentado por la señora Mariana Yepes, la doctora Mariana Yepes. Aspiazu entrega 3.100.000 dólares a la campaña de Maguad. Estábamos hablando de sucres de 5.000 dólares. Pero estos 3 millones nunca entraron a la campaña. O sea, los que fueron a ver la plata... No lo había declarado. No lo declararon. Entonces, con esto, el señor Aspiazu, tengo que nombrarlo, aunque ya no está aquí en este mundo, compró el gobierno prácticamente, él y otros grupos de banqueros. Entonces, este gobierno de Yamil Maguad se debía a banqueros corruptos y los puso, algunos de ellos, en el poder, especialmente a los señores de la previsora. Entonces, ese es el contexto.
había una crisis bancaria porque se habían cogido los ahorros de forma fraudulenta y Yamil Maguad fue comprado por los banqueros, dándole dinero en su campaña. Entonces, cuando ya llega al gobierno, el señor Azpiazu, ¿qué es lo que hace? Sencillamente cierra su banco. Lo cierra por él mismo, porque él quiso, sin ninguna orden del gobierno ni nada. Y el gobierno se esperó más de 3 meses para intervenir ese banco. En esos 3 meses, el señor Azpiazu lavó los problemas, entregando más certificados de depósitos a la gente que le pedía que le devuelvan la plata. Le entregaba documentos, o sea, papeles. Le endosó la deuda de él al gobierno. Entonces, el gobierno se cogió el Banco del Progreso y cuando ya no podía sostener nada de esto, viene el señor Yamil Maguad y dice que congela los depósitos, el famoso decreto 685 del 11 de marzo de 1999. Congela los depósitos. Previamente, en la cadena de televisión dice, nunca vamos a congelar los depósitos, pero lo hizo. Entonces, este congelamiento de depósitos, para poderlo hacer, declara un estado de conmoción. Para que tengan idea de cómo es este asunto. Cuando hay una guerra, por ejemplo, el Estado puede coger parte de la propiedad de los ecuatorianos. Por ejemplo, puede coger un vehículo y utilizarlo en la guerra. Requisarlo. Porque es una guerra. Pero aquí el estado de conmoción no existía. Y lo que hizo el gobierno fue cogerse la propiedad de más de 1 millón de ecuatorianos. Porque las cuentas bancarias, los depósitos, las cuentas de ahorro, son propiedad de cada persona. Y Yamil Maguad se inventó una conmoción para apropiarse de la propiedad privada de más de 1 millón de ecuatorianos. Entonces, cuando dice el señor Maguad que él firmó un decreto y que eso no es malo, le recuerdo que el señor procurador del Estado, de aquel entonces, el doctor Ramón Jiménez Carbo, que en paz descanse, el 24 de diciembre de 1999 emite un informe y en las partes pertinentes dice, este informe es de cumplimiento obligatorio, so pena de un delito penal. le advierte. Le advierten. Esto es importante porque el doctor Jiménez Carbo es un hombre muy Claro. serio, muy honrado, muy honorable, hermanos del país, ustedes lo pueden observar. Este documento está aquí, Nicolás Brito lo ha traído el día de hoy, amables oyentes. ¿De qué fecha es ese documento? 24 de diciembre de 1999. Fue nuestro regalo de Navidad, le decíamos. Estábamos camino al 2000, lo recuerdo con claridad. ¿Qué más dice el doctor Ramón Jiménez Carbo? Que el decreto 685 queda anulado por su forma y por su fondo. Él mismo lo declara. Él lo declara, aquí está. Por lo tanto, resuelve, dice literalmente, como accesado el decreto 685, los contratos deben volver a la situación anterior al del decreto 685. Sí, es importante, amables oyentes, y observen que lo observemos, porque todo esto es una cuestión histórica. Por eso hemos pedido que venga Nicolás Brito a que nos explique esto, ¿no? El 10 de enero del siguiente año, o del año 2002, perdón, año 2002, hay otro pronunciamiento de Juan Ramón Jiménez, procurador, el doctor Juan Ramón Jiménez, que reconoce el pago de intereses y que el Banco Central debe establecer el porcentaje de interés. Ya, ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que dijo el señor Maguad? Dice, solo he firmado un decreto y eso no es malo. Y no está tipificado en el Código Penal. Esa es otra parte. Sí es malo, porque el procurador le dijo que se excedió en su advertido función. que no lo haga. Luego viene la doctora Mariana Yepes, Que era Fiscal- el fiscal la general. fiscal general, Fiscal general. y dice que ese decreto se excedió en las funciones, donde en la excitativa para Sí, el ahora nos preocupa, Nicolás, es de que no haya quien defienda esto y vaya a pasar en la Corte Constitucional. A mí me preocupa porque algunos ministros de la Corte Constitucional son muy allegados a la ex ministra de Gobierno del señor Guillermo Lasso, que no tiene nada que ver en este tema, en esta parte, en esta situación particular, pero ella los puso y son vinculados a la democracia popular.
Entonces, yo creo que usted debería comparecer como un amicus a ¿cómo se llama? A ese pedido en la Corte Constitucional, porque a la final se lo van a otorgar, porque si nadie dice nada y no le llevan esta documentación de lo que dice doña Mariana Yepes en un escrito de 4 de octubre de 2001, ex fiscal general de la Nación, una mujer muy correcta, y lo que dice también don Ramón Jiménez, que dice que eso no es válido, entonces resulta que se lo pueden dar. Claro, entonces el doctor Maguad miente de una manera tan profesional cuando dice solo he firmado un decreto. Entonces, el decreto, o sea, cualquier presidente entonces con un decreto podría tomarse la vida de las personas. Él se tomó la propiedad privada de 1 millón de ecuatorianos y las autoridades pertinentes le dijeron, eso está mal, ese decreto lo tiraron abajo. Entonces, no hay una inocencia. Y ahí sí me gustaría, por favor, la segunda parte. 8 de la mañana con 21 minutos. En una segunda parte de la entrevista, el expresidente de la República, Yamil Maguad Wit, dijo lo siguiente. Páginas y páginas y páginas diciendo, existe el delito de peculado en la Constitución, en la ley, nadie discute eso, por supuesto que existe. Premisa menor, el presidente firmó un decreto ejecutivo. Nadie discute eso, así es. Pero imagínese usted una escalera, está un palo que es la ley, está el otro que es el hecho o el acto jurídico que se analiza. Tiene que haber una tablita que una las dos cosas. Esa tablita se llama motivación. Ellos tienen que demostrar cómo. Cuando yo firmo el decreto al que usted se refiere, en donde lo que hago es temporalmente impedir el retiro de los fondos privados de bancos privados que nunca salieron de bancos privados, como eso se convierte en un peculado de fondos públicos. No tiene ni pies ni cabeza. Entonces, solamente... 8 de la mañana con 22 minutos. ¿Qué decimos ante eso? Estas declaraciones del expresidente Maguad demuestran que es un mentiroso profesional. Lanza un sofisma que a muchas personas los puede convencer. ¿Qué es lo que dice? Que no hay peculado porque eran instituciones financieras privadas. Y se escucha bonito. Pero lo que él sabe, pero no lo dice, es que el artículo que habla del peculado, el artículo 200, ya lo digo exactamente, el artículo 278, en el inciso 4, habla del peculado bancario. Uh-huh. Y pongo el siguiente antecedente. El doctor Fernando Espiazu fue sentenciado por peculado bancario. Uh-huh. Pero él tuvo la valentía de entregar su pasaporte y decir, no me voy a fugar del país. No como, se quedó aquí, no como este sinvergüenza. En la cárcel. Claro, cumplió la condena por peculado bancario. Bueno, un hombre en ese sentido honrado porque claro, asumió la consecuencia de sus actos. Este señor está dado a la fuga. Es un prófugo de la justicia y trata de convencer a los ecuatorianos de que él no ha hecho nada malo. El peculado bancario justamente se refiere a las instituciones financieras privadas. Y quisiera leer la parte pertinente para que quede claro. Son las 8 de la mañana con 24 minutos y el diálogo es con Nicolás Brito Grandes, el representante de los perjudicados de la quiebra del banco, ¿sí? ¿Verdad? Y es, por supuesto, de los bancos. De los bancos. Del Progreso. Lo que pasa es que él presidía a los representante perjudicados. del Banco del Progreso y los otros bancos. Tiene lo que buscaba, por favor. Ya. A ver, 8:24 minutos, don Nicolás Brito Grandes. El artículo 278 del Código Integral Penal, en su inciso 4, dice: son responsables de peculado las y los funcionarios o servidores públicos, administradores ejecutivos o empleados de las instituciones del sistema financiero que realicen actividades de intermediación financiera, así como los miembros o vocales de los directorios que dispongan fraudulentamente o se apropian o distraigan de los fondos o bienes de los depositantes, que hubiesen ejecutado dolosamente operaciones que disminuyan el activo de las instituciones financieras. O sea, él, con el decreto 685, el señor Maguad, prácticamente se apropió de los recursos de los ecuatorianos y
tiró a este país al traste. Acuérdense que el PIB bajó a negativo. Por eso vino la tremenda crisis. Entonces, existe el peculado bancario. Hay 2 sentencias importantes por peculado bancario. También los señores Isaías fueron sentenciados por peculado bancario, aunque posteriormente se demostró que no cometieron ese delito, quedaron declarados inocentes, pero el señor Azpiazu sí se cumplió la pena. Entonces el señor Maguad en ningún momento puede decir que no hay una relación entre el hecho que él habla en la escalera. Una tabla de la escalera es el decreto, la otra tabla es el perjuicio. Hay esa tablita que une, que se llama artículo 278, inciso 4. 8:26 minutos, hermanos ecuatorianos. La audiencia de Radio Morena y Sociedad en general. En su momento, el doctor Yamil Maguad, ex presidente del Ecuador, y en el caso puntual, él ingresó una acción extraordinaria de protección. Por eso recurro a estos datos, porque acaba usted de señalar hace un rato, escuchó usted, don Nicolás Brito Grandes, exposiciones técnicas, dijo el doctor Almeida, cosa que también suscribo, y me gustaría que lo tomen a consideración, al lugar. Ahora, en estos días, ha admitido a trámite, en estos días, sí, la Corte Constitucional. La Corte Constitucional admitió a trámite y conocerá la acción de protección planteada por Yamil Maguad, derivada del feriado bancario. El juez que está a cargo de que es un profesor de una universidad importante de Quito y puesto por la señora ex ministra de gobierno que estaba en el señor Lazo, no se recuerdan ustedes, la señora que fue secretaria del señor Maguad, no, la otra, en el señor Lazo, la señora que era de la Democracia Popular. Ella lo puso. Entonces, ahí me preocupa que vayan a tirar abajo una cuestión de En ese tiempo estaba la doctora Vela, si mal no recuerdo. ella, son del grupo de la señora Vela. Para nuestros más, oyentes. Hay una declaración del propio expresidente de la República, el señor Lazo, en la que dice que los 3 miembros los puso la señora Vela de la Corte Constitucional. Y uno de ellos, que concretamente es el doctor, no recuerdo su nombre ahora, que es el que está despachando esto. Por eso es que ha pedido a la Corte Nacional que le envíe documentos. Aquí usted dijo algo tan elemental. Estos amicus, que se convierten en los amigos de la Corte, los curiae, tienen la misión de exponer ustedes técnicamente. Recordarle para que no cometan el supuesto error o advertirles de lo que van a hacer. Yo no estoy en contra del al lugar también el señor doctor Yamil Maguad. ¿Qué pretende, hermanos, en el país? El juez sentenciado a 8 años de prisión por el tema peculado, Además, vinculado. La propia Constitución habla de que un asunto ya resuelto en la Corte Constitucional no tiene por qué meterse en un asunto de justicia. Precedentes. A ver, vamos viendo. La crisis financiera del año 1999, incluyendo la emisión de decretos de estado de emergencia. El argumento que sostiene el señor doctor Yamil Maguad, que sus decisiones se basaron en la compleja situación económica y que la condena se originó por la aplicación de medidas gubernamentales, no por actos ilícitos, dice él en la presentación de esta acción. Él ha presentado esta acción extraordinaria de protección. Don Nicolás Brito Grandes. Oiga, del juez que habló, Roberto, aquí está, el magistrado constitucional Richard Ortiz abocó conocimiento de la acción extraordinaria de protección que presentó la defensa del exmandatario. Él fue puesto por la señora Alexandra Vela. A ver, don Nicolás, Lo ha dicho entonces, el propio señor Lazo. Ya. ¿está algún documento elaborándose? ¿Está listo? ¿Están No, prestos? yo le tengo que decir lo que es. ¿O recién escucha esto usted? Sí conocía el tema, pero esto demanda tiempo, recursos, viaje, y yo no estoy para asumir eso. Y lo digo bien claro, ¿no? O sea, aquí, si la política lo deja libre a este delincuente, eso será una raya más al tigre. Una raya más al tigre. Pero el pueblo ecuatoriano lo juzgó hace tiempo a este señor. Pero así no. como cuando Azpiazu andaba en la calle y la gente lo saludaba porque andaba en la metrovía. Sí, porque después que cumplió la condena, la gente, aunque la gente fue perjudicada por él, le reconocía la honestidad de haber aceptado su culpabilidad y lo saludaba. Lo saludaba en la calle. Yo le digo, yo me topé con él en la metrovía y la gente lo saludaba. Este señor se fugó del país y de una manera rastrera quiere conseguir la libertad valiéndose de la política.
Entonces, si sucede eso, así es nuestro país. Pero yo no estoy en la capacidad de viajar a Quito, porque esto hay que contratar a un abogado para que presente bien el esquema, o sea, para que lo libere. Yo lo que hago es aportar la información, pero el abogado lo tiene que poner en términos jurídicos. Entonces, no voy a asumir eso, pero estoy aquí para denunciar a la ciudadanía que recuerden que los banqueros compraron al gobierno y fue tan rastrero que después que le dio 3 millones para la campaña, 3.100.000, lo hizo meter preso. Se lo llevó de la Corte de Justicia. Sí. Lo secuestró. Usted estaba ahí, Sí. porque me parece que él había salido de aquí en una entrevista, me parece. No, pero yo lo vi a usted en la... Yo estuve en la Corte. Yo lo vi en la Corte, sí. Estuve en la Corte por algún motivo en ese momento y yo no era legislador, creo que yo era periodista en ese entonces. Sí. Y estábamos allí y bueno, y él pudo salir de allí, ¿no? No lo alcanzaron a meter preso de ellos. ¿Sí? No, ahí se lo llevaron. Mandaron un comando de Quito, comandado por el general Gallardo, el Llorón de Taura que le decimos, que en paz descanse, ojalá pueda. Y él se lo llevó preso. Pero lo que la gente, el guayaquileño, le reconoció, que él cumplió su condena y lo saludaba con un cierto respeto. A este señor Maguad, que venga, que enfrente sus demonios, que cumpla la condena y luego pasee por Quito con la frente en alto. Porque él ya fue juzgado por los ecuatorianos por lo que hizo. Bueno, entendible, pero habrá alguien que se interesará, porque este es un tema... Los denunciantes. Sí, este es un tema de interés público. Caso que, insistimos, la propia Corte también tiene. El doctor Almeida decía hace un rato, tiene precedentes constitucionales. Sí, pero como es de definitiva instancia pueden resolver. Recordemos que esto se inicia por denuncias particulares de un señor Napoleón Gómez y de un señor Granda. ¿Cuál Napoleón Gómez era? ¿Napoleón Gómez Real sí. Sí. Chuta, claro. Napoleón está fallecido. Sí. Ya. Pero el señor Granda todavía está... Era concejal de Guayaquil. Claro. En su momento, sí. Pero ahora Maguad quiere vincular a estos denunciantes con los jueces, cuando el denunciante el denunciante lo que hizo fue presentar la información y el trámite jurídico lo hace la fiscalía porque es un delito de acción pública ya.